continuar próximamente en Peronomé. Pero hay temas álgidos, un poco complicados, y hay que determinar cómo se continuará con esta negociación. Quiero darle la bienvenida al profesor Francisco Blanco. Él es uno de los facilitadores por parte de la iglesia, quienes desde hace ya 2 meses se encuentran sentados en Peronomé. Y si quisiéramos conocer a qué acuerdos se llegaron ayer y a partir de este momento, ¿cuáles son los próximos pasos que da esta mesa única de diálogo? Bueno, en realidad la reunión de ayer no era una sesión, por así decirlo, de plenaria de la mesa única del diálogo. Esa se había acordado y iba a tener lugar el día de mañana 15 a partir de las 10 de la mañana. Ayer lo que hizo la iglesia fue convocar para una reunión donde, frente a diversas interpretaciones, por así decir, del comunicado 2, que era la que da vigencia a este diálogo en cuanto que la Iglesia presentó los principios que todos aceptaron, pues frente a alguna pequeña interpretación diferente por parte de los grupos, la Iglesia les convoca para decir: esta es la letra y este es el espíritu de esos principios. Entonces, sencillamente, la reunión de ayer fue relativamente sencilla. La Iglesia, en primer lugar, el equipo facilitador, pues presentó la realidad, que la primera fase del diálogo, que ya llevamos, como bien dice, prácticamente 2 meses, pues esa primera fase, los objetivos se estaban a punto de cumplir. La agenda consensuada a la que se había llegado, prácticamente todos los puntos se han tratado y se han cerrado, por decirlo de alguna manera, ya sea con consenso, ya sea con disenso, que es una manera, digamos, conjunta de cerrar los temas, y únicamente falta cerrar, porque ya se hicieron propuestas, ya se hicieron contrapropuestas, ya hubo una comisión de contacto, de acercamiento. Entonces sencillamente falta cerrar para entonces iniciar, eso sí, una digamos, etapa de transición hacia la segunda fase, que debe ser ya pronto, porque se agotó lo que la Iglesia propuso para la primera fase. ¿Qué debe pasar en Peronomé? En Peronomé debe pasar, pues sencillamente eso, se cierra el 8º punto, ya sea con algunos consensos o algunos disensos, y se empieza la etapa de transición hacia la segunda fase, una etapa que hay que prepararla, no sé, 2, 3, 4 semanas, no mucho, tiene que ser rápido. Cambia un poquito la situación, en el sentido que se tienen que incorporar otros actores. Por otra parte, ante lo técnico que se corresponde a esta segunda etapa, la Iglesia va a seguir como observadora, va a seguir presente, va a seguir avalando el proceso, como lo hizo desde el principio, pero la parte técnica de moderación va a pasar a otro ente, a otra persona, a otra figura, que sean acordados por los grupos. ¿Qué responden ustedes a los señalamientos que señalan que esta mesa no va a llegar a absolutamente nada? Principalmente en temas tan conflictivos como lucha contra la corrupción, donde otros actores están exigiendo, sin logro alguno, poder sumarse a esta mesa. Bueno, de que no se va a llegar a nada no podemos hablarlo, porque ya hemos llegado. Independientemente de los logros, muchos o pocos, independientemente del cumplimiento, que eso hay que darle seguimiento, independientemente de todo eso, el gran logro, eso lo he dicho ya en varias ocasiones, el gran logro de esta mesa es haberse sentado por 2 meses, eso no es nada, eso es mucho tiempo, grupos que desconfiaban unos de otros y han estado 40 y tantos días. Estamos 40 y tantos días. Eso es un logro importante, porque abre una nueva cultura en el país, una cultura de paz, una cultura de diálogo, de resolver los problemas en esa forma, con ese tira y jala, que realmente forma parte de cuando 2 grupos o varios grupos que no están de acuerdo empiezan a dialogar, que es palabras entre 2, y en esas palabras entre 2, en ese diálogo, se van avanzando, y hemos avanzado. Uno de los aspectos más importantes por los cuales entra la Iglesia como mediador fue un momento muy complicado para el país, una crisis que prácticamente se había salido de las manos del control por parte de las autoridades panameñas. Logran sentarse, pero aquí hay algo importante, que es la mediación, el diálogo, las propuestas, los acuerdos y el compromiso del gobierno.
Bueno, es cierto, esta es una dinámica que no es un engranaje perfecto. A estos acuerdos que se han logrado, y lo hemos dicho en varias ocasiones, no se está dando un cumplimiento total. En eso la Iglesia, como equipo facilitador, va a estar dando seguimiento y va a seguir recordando al gobierno, al Ejecutivo, la necesidad de cumplir con esos acuerdos para que realmente tenga validez. Claro. Porque ahorita lo que podemos señalar, y lo decimos responsablemente como periodistas a cargo de un espacio como este, es que el gobierno ha hecho anuncios, está haciendo pruebas, está presentando plataformas, pero las soluciones no han llegado inmediatamente como la gente las percibe, y sabemos, si bien es cierto, que hay que dar un tiempo prudente para que se den. Sí. Pero una cosa es dar un tiempo prudente y otra cosa es que la gente, no solamente los que estén sentados allí, se sientan engañados. Sí, no, y es algo bien importante, y precisamente la dinámica del diálogo en dos fases. La primera, coyuntural. Por ejemplo, los temas que eran relativamente más fáciles de cumplir se han cumplido. Exacto. Por ejemplo, el tema del combustible es un tema relativamente fácil, no es, aunque si veamos en las raíces sí es estructural, pero decir, bueno, pues vamos a dar un apoyo y bajamos de tanto a 3,25, es algo coyuntural. Los verdaderos problemas ni siquiera se resuelven por decreto, hay que resolverlos de una forma estructural, es decir, cambiando y viendo cuál es la raíz de ese problema, la raíz de esa inequidad, para entonces resolver los problemas. Eso es la segunda etapa a la que nos abocamos. Y en esta segunda etapa donde se va a introducir temas tan complejos como lucha contra la corrupción, ¿cuál sería de la dinámica? Y tomando en cuenta que la lupa de fiscalizadora no está solamente sobre el Poder Ejecutivo, también sobre el judicial, que más ruido causa. Bueno, en esta segunda fase, lo decíamos también, y es parte de lo que ayer informábamos y aclarábamos, y cabe emplear esta expresión, es que esta segunda parte deben participar todos los actores involucrados en los diversos temas. La Asamblea, por ejemplo, que está llena de escándalos. Todo, o sea, a la hora de afrontar un problema en un país, tienen que estar presentes todos los que están involucrados. Entonces, esta segunda fase tiene que ir a, digamos, resolver eso, empezando por la parte, digamos, por ese abordaje profundo para transformar la realidad. Cuando se tenga, digamos, como esa fórmula, ¿cuál es la fórmula? Iba a decir mágica, pero no está bien emplearlo en un diálogo, y sobre todo en un diálogo social. Pero ¿cuál es ese toque que haciendo se cambia? Y sobre eso lo aplicamos a todos los demás factores, incluyendo el de la corrupción, donde tienen que estar todos los que están involucrados, para bien o para mal, en cada uno de los aspectos. La legitimización de lo que allí se acuerda, ¿en qué ha quedado? Porque eso era otra controversia que se ha generado sobre la legitimidad de lo allí pactado. Bueno, la legitimidad parte en primer lugar, y sería lo más importante, en el acto de aceptar una mediación. La Iglesia dice, propongo este diálogo, ¿quiénes aceptan? Yo. Bueno, pues esos que aceptan, por el hecho de haber aceptado, ya están legitimizando porque se han comprometido. Pero además hay una parte legal que también se ha cuidado, pero que para mí no es lo más importante. Lo más importante es que alguien dijo, yo quiero participar en ese diálogo. Porque excluye. Entonces, al escuchar que excluye, ¿no quita legitimidad? Pero no excluimos a nadie, porque es un solo diálogo con dos fases, que precisamente por lo que usted decía de lo complejo, era imposible. Lo que se ha logrado no se hubiera podido lograr diciendo desde el primer momento vamos todos, pero no es que hay un diálogo y luego ahora otro, es uno. Empezamos preparando el camino, el ambiente, el contexto está ahora en este mismo diálogo de esta misma mesa única, con esta agenda consensuada, se incorporan todos en este único diálogo. Hacemos un recuento junto a Gretel Méndez de todo lo que ha ocurrido desde el inicio de este diálogo. Gretel, contigo. Así es. Castalia, 6:46 minutos. Los temas por abordar los repasamos, como vemos aquí en esa mesa única de diálogo. La fecha de retorno para negociación ha sido el 15 de septiembre, es decir, mañana. Los temas que se van a estar repasando, como vemos aquí, energía, cumplimiento de decretos y también el combate a la corrupción, como estamos viendo paso por paso
y mediador para la segunda fase. Son algunos de los temas por abordar en esta mesa única de diálogo. Aquí se los explicamos brevemente para que pueda tenerlos entonces definidos. Castalia. Gracias, Gretel. Regresamos con nuestro invitado. ¿Cómo se define el mediador para esa segunda fase? Lo tienen que definir las mismas partes que van a participar. Entiendo que tanto alguna de las alianzas como por parte del gobierno están proponiendo, no lo han dicho públicamente, así que tenemos que esperar a esa etapa de la transición que se va a abrir inmediatamente después que se cierre la primera. El cierre de la primera es cerrar el último de los temas, que es la mesa intersectorial, en la forma en que se cierre, que sería mañana, y luego empezar como enfocar cuál va a ser ese abordaje, insisto, que no tanto es temas per se, sino ese abordaje profundo para delinear el camino de construir un nuevo Panamá. Y en eso la Iglesia va a seguir acompañando, pero el facilitador en esta etapa, en este periodo, por así decirlo, de transición que se abre inmediatamente después, y puede ser 2 o 3 semanas, hay elementos a debatir. Pareciera que el lugar donde se van a reunir es en la Universidad Tecnológica de Panamá, que dicho sea de paso ha colaborado grandemente con esta primera fase. Dentro del equipo facilitador estaba la profesora Elsie Lezcano de la UTP, que ha hecho una gran labor como hemos visto. ¿Hay fecha tope para llegar a acuerdos aparte de esa segunda fase? No, en diálogos no hay fechas, okay, porque las fechas y todo en general se tiene que ir construyendo. Por otra parte, la segunda fase es un poco diferente. La primera fase era coyuntural, la primera fase es abordar esos momentos que estaban, y tenía que haber logros inmediatos, combustible, canasta básica, medicamentos, el PIB, etcétera. Ahora vamos a hacer un abordaje más profundo de las cosas. Vamos a ver dónde está la raíz de los problemas. Entonces, a lo mejor no hay que esperar tanto, y sobre todo a corto plazo, una, digamos, solución a este tema, sino una solución de enfoque. Por otra parte, creo que es bien importante la coyuntura que se nos presenta. De todos es conocido que aunque estemos a prácticamente casi 2 años de las elecciones, toda la cuestión electoral se ha activado. Creo que es importante que en esta coyuntura, donde se están tratando temas nacionales en la mesa del diálogo, los que sean candidatos, sean presidenciales o sean a diputados, cualquier tipo de candidato, que en enlace, por así decirlo, haga clic con la realidad, porque lo que se está hablando en la mesa única son los problemas. Entonces, a la hora de hacer sus ofertas, en vez de estar hablando, que está muy bien también, de cosas así etéreas, agarremos los problemas que tiene Panamá, que se están planteando en la mesa, y desde ahí sus ofertas que sean dando solución a esos problemas. Quiero agradecer al profesor Francisco Blanco, facilitador de esta mesa única de diálogo, esta entrevista previo al regreso a Peronomé, a Ciudad de Peronomé, donde estaremos también dándole cobertura al reinicio de esta mesa. Muchísimas gracias por su tiempo y bienvenido siempre. Muchas gracias. Hay más que compartir siendo